Al día siguiente, recibí su primer ramo de flores a las puertas de mi departamento. Eran exactamente como me habían gustado siempre, rosas amarillas en botón. Sergio lo sabía porque se lo había platicado anteriormente. La notita decía, rosas amarillas para Gaby. Perdóname, mi amor, te ofrezco mil disculpas. Y lo firmaba SRG, con clave de sol en lugar de la S, como cuando firmaba sus arreglos y tenía prisa. Por eso supe que eran de él. Él no podía incluir una de sus canciones en el festival, y el rompimiento abrupto de nuestras relaciones lo tenía muy lastimado, aunque por fuera quisiera aparentar lo contrario. Pero Sergio estaba lleno de inseguridades y complejos, y se inclinó por comportarse como un patán insolente cuando más necesitaba de su consejo en el estudio. Los días pasaron, y la fecha de mi participación en el OTI se acercaba. Sergio seguía buscándome y yo negándome, y no era el único que estaba viviendo tiempos difíciles. A mí me faltaba algo peor. Se suponía que Augusto finalmente me entregaría mi anillo de compromiso antes de Eloti, en una velada que debía resultar inolvidable. Y así fue, porque se convirtió en una horrible pesadilla. A la mitad de la cena a la que asistió mi madre, fuimos interrumpidos en medio del paté foie gras por una mujer que decía ser nada más y nada menos que la suegra de Augusto. Se veía de aspecto libanés y llegó sorpresivamente de viaje, abriendo la puerta principal de la casa de Marsagao con su propia llave, dándonos explicaciones por lo inesperado de su llegada, y deseándonos ser inoportuna con su yerno, que tenía visitas esa noche. Todo esto en francés, idioma que mi madre y yo estábamos perfeccionando, por lo que entendimos casi todo lo que dijo. Abrazó a Augusto y le dio un sonoro beso en la boca, probando su cercana relación, con quien yo creía sería en poco tiempo mi marido, lo que no me dejó ninguna duda de que la señora era quien decía ser. El que nos había mentido acerca de su soltería era Augusto. Atontada, escuché que mamá le pedía explicaciones. ¿Cómo nos pudo mentir con tanto cinismo? Me dio una pena infinita ver que la lastimaban. Estaba tan herida, y sus ojos llenos de lágrimas, por lo que me acababan de hacer. Me puse como una fiera con Augusto y la señora suegra, y les dije de los peores insultos que me sabía en francés, para después abofetear a Augusto con todas mis fuerzas, y gritarle en su cara que era un puerco mentiroso. La suegra se dio cuenta de que era la amante de su yerno. Me quiso atacar, y tuve que defenderme. Cuando la controlaron, tomé a mi madre del brazo y la dirigí hacia la puerta de salida. Ya afuera, tomamos un taxi de regreso a casa. En el transcurso lloré las lágrimas más amargas de mi vida por tanta humillación, por el sufrimiento de mi madre y por ser las dos tan ingenuas en creer en la sinceridad de las personas. Mamá estaba deshecha. Qué estúpida he sido, qué ciega, qué imbécil. Perdóname, hija. Perdóname por haber sido tan tonta, por no sospechar lo peor de la gente, por no saberte proteger. Se quejaba amargamente, mientras se pegaba en la cabeza con sus manitas, tratando de descargar la ira que la invadía. Llegamos a casa, pasaron las horas, y ya más tranquilas, nos prometimos que después de tan amargas experiencias, no íbamos a creer en nadie más. Augusto me llamó innumerables veces al día siguiente, recibiendo siempre una negativa de mi madre. Le pidió perdón de mil maneras, tratándola de convencer de que me pusiera al teléfono, porque necesitaba explicarme que él era una víctima más de las circunstancias por su inconveniente estatus legal, e insistió que debíamos vernos para hablar y arreglar nuestra situación. ¿Cuál situación? Que yo sepa, usted es casado, y no tiene ningún derecho de pedirle nada a mi hija. Cuando volvió a llamar, mamá no estaba en casa, y tuve que contestarle el teléfono. Amenazó con que si no aceptaba hablar con él, se suspendería mi contrato y todas mis actuaciones. Tuve que aceptar verlo para que no cancelara mi participación en el Festival OTI. No podía hacerle eso a Sergio, y me aparecí por su oficina para platicar. Dijo que la libanesa sí era su suegra, pero nada más ante la ley, y que cuando terminaron su relación, por incompatibilidad de caracteres, hizo un arreglo económico con ella para mantener las apariencias y permitir que el hijo que habían procreado juntos creciera en un ambiente familiar, que la señora era multimillonaria, tenía pozos petroleros en Arabia y que no era conveniente ni necesario divorciarse para no perjudicar la situación económica de ambos, lo cual a mí me pareció una sarta más de sus mentiras. Me negué a seguir conversando con él, pero Augusto no permitió que lo abandonara así de fácil. Al ver que sus súplicas no me conmovían, pasó de la sumisión y la humildad a los chantajes,
y me mandó decir con su secretaria que si no aceptaba sus condiciones, iba a colmarle la paciencia, y él estaba en la posición de parar todos mis planes para destruir mi carrera. Yo le contesté que no me intimidaba, y que hiciera lo que quisiera, que ya bastante daño le había hecho a mi familia, y le colgué el teléfono. Mi carrera profesional se tambaleaba peligrosamente pese a mis esfuerzos por mantenerla a flote, y Augusto seguía enterándose de cada paso que daba porque me mantenía al investigador privado vigilándome constantemente, y este ya hasta me guiñaba el ojo cada vez que lo descubría siguiéndome a donde quiera que iba. Yo seguía evitando ver a Sergio, por miedo a que Augusto no me dejara cantar en el OTI. Ya para ese entonces, llegaban a visitarme importantes personajes de la farándula al apartamento que habitaba en el fraccionamiento Coyuya, y me llegaban infinidad de arreglos florales con mensajes y regalitos que me enviaban mis admiradores, que se volvieron cotidianos al abrir la puerta casi todas las mañanas. Los únicos que no aceptaba eran los de Sergio, y los devolvía a la florería tan pronto como llegaran, aunque me quedaba con las tarjetas que me dedicaban, en las que venían poemas de amor escritos por él, que me conmovían hasta el punto de hacerme llorar. Lo que yo menos quería en esos momentos era dejarme caer en una depresión de la que no pudiera salir después. Nieves, mi nana, recopilaba la correspondencia y la ponía a un lado de mi cama, entrando calladamente en el cuarto a oscuras para no despertarme temprano. Después de levantarme, Mariloa y yo leíamos periódicos en cama durante el desayuno, mientras veíamos el noticiero hoy mismo, con Guillermo Ochoa, para terminando checar las secciones de espectáculos de todos los periódicos, para enterarnos de los últimos acontecimientos artísticos, separar los reportajes relacionados con Gaby, y decidir en qué lugares debíamos hacer acto de presencia para aparecer en la foto del evento más importante de la semana, o como invitadas especiales en los debuts de afamadas estrellas internacionales que se presentaban en México y que CBS y Televisa me exigían atender. Ese mediodía me desperté ya tarde como de costumbre. La cabeza me daba de martillazos y necesitaba un par de aspirinas para combatir el dolor de cuello que me producía el estrés. Mariloa había dormido en casa de sus padres y me tuve que levantar para recoger personalmente el correo que tan fielmente había depositado Nachito, el cartero, en nuestro buzón. El correo ya estaba ahí, y para mi sorpresa, ahí también estaba Joshua, quien acababa de integrarse al elenco estelar del conjunto Marrakech. Al lado de Joshua había un arreglo floral con rosas amarillas, de Sergio, y Joshua dijo que no le diera las gracias a él, que cuando llegó las flores ya estaban ahí. ¿Te imaginas? Si nos viera Marta así, me mata y te descuartiza. Lo saludé de abrazo y bromeamos acerca de los celos enfermizos de su esposa, al tiempo que lo invitaba a entrar. Joshua recogió las flores y pasamos a la sala, y aunque no ha sido nunca de mi agrado que me vean en bata o acabada de despertar y sin maquillaje, él era un amigo de confianza, y lo invité a desayunar mis famosos chilaquiles verdes y le ofrecí una cerveza helada para curarle la cruda. Anduvo de parranda toda la noche y no quería llegar a su casa para evitar una confrontación con su esposa. Empezamos nuestra amistad en las clases de actuación de José Luis Ibáñez, el día que le comenté que había sido su corista en su primer disco para CBS, que habíamos compartido al mismo productor musical, y por azares del destino, ahora también estudiábamos con el mismo maestro de actuación. Fueron muchas coincidencias, y supusimos que ya nos tocaba conocernos. Contrariamente a todo lo que su mujer se martirizaba en sospechar, su esposo y yo solamente éramos buenos amigos. ¿Estás nervioso? ¿Ya te sabes la canción? ¿Ya ensayaste con la orquesta? Yoshio ya estaba harto de tener que compartir el escenario con Sonia Rivas en un dueto impuesto por los ejecutivos de la compañía, que ya era obsoleto para sus posibilidades de cantante, pero que le funcionaba muy bien a CBS comercialmente hablando. Querían que los dos siguieran grabando canciones cursilonas, cuando Yoshio ya podía volar con sus propias alas y experimentar con nuevos temas como intérprete. Su voz se oía más bella que nunca, y la canción que le habían escogido para el festival era preciosa. Si aparte le agregamos que era muy bien parecido, se podría decir que su futuro era excelente, y tenía todo para triunfar. No te preocupes, japonesito. Tú sí llegas a los finalistas. Segurito Severiano Hernández te incluye en uno de sus cassettes pitufos. Ya teníamos la seguridad de que los hilos del festival eran movidos por las discográficas cuya disimulada finalidad era engrandecer sus arcas de dinero, lo que suscitaba una desleal competencia entre las compañías para incluir a sus artistas en el disco de colección
de las 10 triunfadoras de Loti. Y aunque Joshua y Gaby eran los intérpretes juveniles del momento, todavía no éramos sus cartas fuertes. Si aspirábamos a ganar, estábamos tirándole muy alto, y mejor nos dedicamos a definir nuestros caracteres en la canción de cada uno para hacer el mejor papel posible. Joshua todavía podía ganar el premio a mejor intérprete y yo a la revelación del festival, porque era mi primera incursión. Imagen y Talento organizó el cóctel a la prensa de sus artistas participantes en la cuarta eliminatoria de Eloti, en la que estaba yo incluida, que se llevó a cabo en el centro nocturno El Señorial, bajo las órdenes de Humberto Navarro. En el elenco se anunciaba a los tres participantes de esa etapa, el grupo Los Cava, Gaví, María del Sol, y contamos con la actuación especial del cómico Benito Castro, y su primer cantante, Gualberto Castro, subió al escenario a cantar una canción. El maestro de ceremonias fue el conocido animador Francisco Paco Stanley. Paco nos anunció a cada uno entre chistes y bromas, y armó un ambiente de relajo sensacional y divertido. Sergio Andrade había insistido que esa noche cantara cuando menos una canción de mi disco producido por él, así que incluimos Sigues igual, de su autoría, y también Más amor, porque me gustaba mucho el arreglo rítmico que le había hecho Sergio. La incluí sin avisarle para darle una agradable sorpresa. Y para el gran final, Joaquín Trinidad, mi director musical del Marrakech, insistió en que cantara la canción Jasmine, un duelo de voz y saxofón tenor en improvisaciones, a manera de scat, en las que el sax tocaba unas frases musicales que mi voz repetía. Jasmine era un éxito ya comprobado en mi show. La noche del cóctel actuaron los Cava, un grupo versátil que calentó el ambiente, y después fue mi turno. Se apagaron las luces de ambientación para dar paso a las luces sobre el escenario, y escuché emocionada cuando Paco Stanley me anunciaba: Señoras y señores, Imagen y Talento se enorgullece en presentar la voz y la belleza indiscutible de Gaby. Comencé con Más amor, la sorpresa para Sergio. La canción iniciaba con un efecto de piano eléctrico, y para mi mala suerte, el sonido de piano dejó de funcionar por una falla en la corriente de luz. Trataron de arreglar el desperfecto, pero el sonido era muy pobre, y el aplauso después de la canción fue igual de mediocre que el sonido. Este era un toro escénico que yo no me esperaba. Tratando de disimular, seguí con Sigues igual, la otra canción de Sergio Andrade, pero los presentes ya se habían dado cuenta de las fallas, y supe que tenía que hacer algo para salvar mi show. Así que tuve que suspender la canción de Sergio para indicarle a Joaquín que comenzara con Jazzman. Por fin empecé a entrar en calor, inspirada en acordes que me hacen experimentar el clímax que produce la tensión, que se estila en el jazz para ascender y descender en la escala musical, y resolví en una armonía de tonos menores que me permitió lucir mis cualidades de cantante a su máxima expresión. Al final, fui vitoreada con gritos de bravo y otra. Los presentes reaccionaron entusiasmados con una canción de la que no entendía ni una palabra por ser en inglés. Otro golpe bajo para Sergio Andrade en sus intenciones de sobresalir como compositor. Se retiró muy enojado. Yo, al contrario, me sentí satisfecha de haber salvado mi show en el último momento. Después de mi actuación, me refresqué para bajar a saludar a los invitados, mientras María del Sol iniciaba su show. En cuanto entré al salón, se me abalanzaron los periodistas haciéndome todo tipo de preguntas. Humberto Navarro llegó a sentarse conmigo y me dijo que era imperativo que me presentara en la fiesta privada que se iba a dar a los invitados importantes después de la presentación. Le dije que ya estaba muy cansada, ya que prefería irme a dormir. Humberto me regañó y dijo que si quería que me conocieran en el medio artístico, debía asistir a las fiestas importantes, ya que según él, eran la manera de socializar a nivel de las estrellas. Así que no me quedó de otra, y fatigada, me presenté en la dirección que me había escrito en su tarjeta, que era un edificio de departamentos en la zona rosa. Cuando llegué, ya estaban ahí Humberto y su asistente personal, Sergio Rofé. También estaban Paco Stanley, Benito Castro y Carlos Lico, quienes entraban y salían del baño constantemente e intercambiando unas botellitas de color ámbar muy peculiares. También noté que había varias vedettes regalando sus caricias a cambio de un papelito en cualquier serie de televisión. Me pareció de muy mal gusto que Humberto me hubiera invitado a este tipo de fiestecita, y para colmo, comenzó a circular una de las sospechosas botellitas que los asistentes compartían entre sí, después de aspirar su contenido a través de la nariz con una cuchara diminuta.
Poco a poco la fueron acercando hacia donde yo estaba sentada, y cuando me la pasaron y la tuve entre mis manos, me enteré por Paco Stanley que se trataba de cocaína, y no supe qué hacer con ella. Estaba a punto de pasársela a Paco, cuando al verme titubeando, Humberto se empezó a burlar de mí. Miren a la gaviota, parece que fuera la primera vez que aspira. Y todos se rieron. ¿Qué pasó, Gaby? ¿Le vas a hacer el feo a la cosecha personal del jefe? Es que no sé usar esto, dije asustada. Tenía miedo de su reacción si declinaba a aspirar la diversión que me estaba ofreciendo. Humberto se reía divertidísimo, al tiempo que llenaba la cucharita con cocaína y la colocaba debajo de mi nariz para iniciarme. Ándale, aspírale. No te hagas la mojigata. Mira, se hace así. Y aspiró 2 veces el contenido de la cucharita por sus orificios nasales. Ahora te toca a ti. Y sacando más, volvió a ponerla debajo de mi nariz. Forzada por la situación, aspiré 2 veces la droga de moda entre los artistas y noté que el efecto del alcohol que estaba consumiendo era casi nulo en mi organismo. Cuando me di cuenta, ya me había tomado media botella de coñac sin sentirme afectada en los sentidos del habla, la memoria o el equilibrio, e íntimamente reconocí que me agradaba el efecto que la cocaína producía en mi cuerpo. Las horas pasaron volando, y a la mitad de la fiesta, yo misma estaba pidiendo que se me pasara la botellita de coca sin que nadie me forzara a consumirla. Y esta no era la única droga. También se estaban rolando cigarros de marihuana, la medicina favorita del patrón para relajarse. Conforme transcurrido la velada, Navarrito y sus amistades se despojaron de sus ropas y comenzaron a acariciarse en frente de todos. La fiesta se fue convirtiendo en una orgía, en la cual participaron muchas de las aspirantes a destacar en el medio, y cuando uno de los invitados me confundió con una de ellas, decidí que era hora de retirarme. Humberto no lo iba a permitir, y me alcanzó a la salida del que era en realidad su departamento de soltero, al que me llevó con engaños. Todavía no te puedes ir, Gaby. Apenas está poniendo bueno esto. Falta que juguemos al círculo de las preguntas. Por supuesto que te tienes que quedar. No, Humberto, ya me voy. Es tardísimo. Se abrió la puerta del elevador y me metí en él, apretando el botón del lobby. Pero Navarro se metió antes de que se cerrara la puerta y bajó conmigo, insistiéndome que me quedara. Me asió fuertemente y al verme impedida para retirarme, comenzamos a forcejear. Solo conseguí que insistiera más y mientras lo hacía, me mordió el labio inferior haciéndolo sangrar. Cuando iba a manosearme los senos, logré zafarme de sus embistes y tuve que salir huyendo del acoso sexual del director de mi agencia de representaciones de Televisa. Festival OTI 1979. Llegó el día de mi participación en el festival. Nos citaron muy temprano para ensayar con la orquesta y los coros de los hermanos Zavala. Me quedé de ver con Sergio en el Teatro de la Ciudad y llegué puntual junto con Mariloa. Sergio ya me estaba esperando y entramos en el momento en que terminaba la artista que me precedía en el orden de presentación. Pronto comenzamos a ensayar y la orquesta sonaba maravillosa. También tuve el gusto de conocer a Víctor Alberti, el compositor de Me cansé de ti, mi canción a defender. Sergio y yo seguíamos distanciados por nuestra inestable situación. En cambio, con los músicos del sindicato, hasta contó chistes y anécdotas, y se rió de buena gana, lo cual me cayó muy pesado. Mientras le repasaba sus partituras, me senté en la primera fila a observarlo. Cuando Sergio le daba instrucciones a los músicos, el compositor Héctor Meneses, Víctor Iturbe, el Pirulí, y Álvaro Dávila se sentaron a platicar conmigo, y en cuanto Álvaro se acercó, también apareció Patricia Chapoy de Dávila, la coordinadora del festival. A Patricia nunca se le olvidó nuestro incidente en el teatro Enrique Rambal, y yo no comprendía el porqué de sus celos con su marido y conmigo, pero supuse que la razón de su animadversión hacia mí era porque me tenía encasillada en el papel de Lolita, debido a los chismes malintencionados en Televisa, y que pensaba que si yo participaba en tan importante evento, era porque había engatusado al doctor Marzagao y a Emilio Azcárraga, usando mis atributos femeninos. Vengo a espantarle las moscas a mi marido. Por supuesto lo dijo refiriéndose a mí, y en mi propia cara como retándome, con toda la intención de humillarme y frente a los presentes. Pero yo tuve la osadía de contestarle en su mismo tono sarcástico. Ah, ¿qué de veras lo siguen las moscas a donde vaya?
pues se estará pudriendo con lo que le das de comer. ¿No, Patricia? El odio asomó en sus ojos cuando todos celebraron mi respuesta a carcajadas. Si antes no era de las personas favoritas de Patti Chapoy, desde ese momento se aseguró de procurarme un ambiente incómodo en todo el evento, y ya no hice comentarios, porque hubiera sido como echarme la soga al cuello. Si Patricia se hacía cargo de la organización del festival, podía con el movimiento de un dedo bajarme el switch del micrófono y del sonido de la orquesta, o sabotear las luces a la hora de mi presentación. Así que le sonreí y me quedé callada. La voz de Sergio rompió el silencio, requiriéndome en el foro para continuar ensayando mi canción. Mientras lo hacíamos, los de producción me pidieron que me pusiera el vestido del evento en el ensayo para checarlo con las luces, pero yo preferí decirle solo el color, oro y negro, para que causara una mayor expectación, valiéndome del factor sorpresa, y siguiendo las instrucciones que me había dado Augusto para ese día, antes de nuestra ruptura. El OTI se estaba volviendo famoso por las reseñas en las secciones de sociales, que decidían quiénes eran las mejores y las peores vestidas del festival, lo que había convertido al evento en un desfile de modas de las estrellas, y yo no quería quemar mi vestido antes de mi presentación, para sentirme como una reina al bajar las escaleras, tal como me lo había aconsejado el coreógrafo Jack Ross. Sergio me ordenó que me lo pusiera, y como yo no consentía en usar mi vestido para ensayar, no le pareció, y se molestó. Me indicó al terminar el ensayo que quería hablar conmigo a solas. Ya en mi camerino, comenzaron sus celos otra vez. Comenzó con frases hirientes. ¿Quién me creía que era yo para tomar decisiones sin consultárselo primero? Y me faltas al respeto coqueteando con Álvaro Dávila. Era obvio que no había escuchado la conversación que acababa de tener con la Chapoy. Sus gritos se escucharon en los otros camerinos, y le vinieron a pedir que le bajara la voz. Yo estaba con los nervios de puntas mientras mi director se descosía a gritos, y todos se enteraban de que discutíamos a unas cuantas horas de mi presentación. Terminó por hacerme llorar al repetir: tú solo eres una niña consentida que cree que se lo merece y sabe todo, y que ha estado burlándose de mí todo este tiempo, y yo que lo quería con toda mi alma. Sergio me zarandeaba fuertemente de los brazos, tan fuerte que tuve que gritar: suéltame, me estás lastimando. Suéltame, Sergio. Cuando menos ese respeto me debes, Gaby, y en vez de eso me humillas enfrente de todos. Pero esto no se queda así. Ahora soy yo el que no quiere saber nada de ti. Ya estoy harto de ser tu plato de segunda mesa. Pero si yo solamente me senté en las butacas, se me acercaron a platicar, y además tengo que seguir las instrucciones de mi asesor de imagen. Precisamente por eso te lo digo. Si no voy a ser el único que te ordena cómo haces las cosas, no quiero ser nada en tu vida. El desafortunado timing de Sergio me ponía un ultimátum crucial cuando estuve más necesitada de su apoyo artístico y emocional. Sergio no tenía ni idea que mi rompimiento con Augusto me tenía muy preocupada, pensando en el daño que mi ex podía causarle a Sergio y a mi carrera, y yo tenía que mantener mi temperamento bajo control en estas circunstancias. Era más de lo que podía soportar. Salí del camerino azotando la puerta detrás de mí. Al salir, me topé con Héctor Meneses, Mariloa y otros compañeros que me propusieron comer en el Café Tacuba. Acepté. Necesitaba distraerme y me uní a su grupo. Pedimos entremeses y taquitos, y se nos invitó una ronda de tequilas, de parte del patrón, para romper el hielo entre amigos. Me tomé el tequila que me cayó muy sabroso y que hizo rápido su efecto en mi organismo, porque no había comido nada para colocar bien la voz en el ensayo, y se siguieron las rondas de bebidas, el segundo tequila, y el tercero, y el cuarto. Para las 5 de la tarde, que era cuando teníamos que regresar a maquillarnos al teatro, ya traíamos tremenda pachanga. Cuando menos mis compañeros no me estaban estresando antes de emprender mi viaje solitario por la gigantesca escalinata del escenario del Festival OTI, y yo no quería hacerlo llena de temores, sino segura de mí misma. De regreso al teatro, se me salió comentar enfrente de El Pirulí que me sentía un poco malita, porque había tomado alcohol en la comida y que estaba temerosa de no poder hacer un buen papel debido a ello. Ahorita te alcanzo para solucionar tu problema. ¿Con quién te pusieron? Con Iracema. Y se fue, pero regresó tocando la puerta del camerino que compartía con la compositora. Ya no te preocupes, Gaviota. Mira, te traigo un regalito. Es el antídoto que necesitas para contrarrestar tu malestar. Me dijo que lo siguiera detrás del escenario. Fuera de la vista de todos, sacó la botella ámbar
y me dijo que me atascara la nariz con ella, y me insertó en la nariz la droga que había sacado pellizcándola con los dedos para ecualizar el alcohol que había tomado momentos atrás. Yo pensé, esto es mejor que Alka-Seltzer. Y vaya que me hizo efecto. De pronto sentí que se abrían mis pies, un mundo de euforia y desenfado que me hizo sentir bromista y alegre. El festival pasó de ser un trago difícil a un evento que me tenía entretenida y divertida, pero el efecto de la coca fue muy fuerte en mi organismo, porque me comencé a sentir mareada y a sudar, e inmediatamente se me bajó la presión, por lo que el cantante se metió a uno de los camerinos y sacó una botella de coñac y una copa. Me sirvió el contenido completo diciéndome, lo que pasa es que ahora te tienes que ajustar con un coñaquito. Me tomé de golpe el contenido de la copa que me ofrecía. Anunciaba en tercera llamada para comenzar. Después llegó Octavio Esquerra, el coordinador de Eloti y de Siempre en Domingo, quien quería a todos los participantes listos detrás del escenario para darnos las últimas indicaciones. Mariloa me dio un abrazo y beso, deseándome suerte. Se dice, rómpete una pierna, y le pedí que me diera una patada en el trasero, como se acostumbra en los debuts de las obras de teatro, lo que ella hizo atacada de la risa. En eso llegó Sergio para desearme buena suerte como si nada. Quiero escuchar la mejor interpretación de la mujer que amo. Vete a la porra, Sergio. Y claro que voy a dar una gran interpretación esta noche, porque me cansé de ti. Es precisamente lo que siento en estos momentos hacia ti. Ya me tienes harta con tu actitud y tus celos. Mientras esperaba mi turno detrás del escenario, me sentí débil y mareada, y le pedí a Dios que me diera la ecuanimidad. Subí las escaleras posteriores hasta llegar a asomarme por la puerta que habían colocado en las alturas del foro, mientras Raúl Velasco me anunciaba. Canción participante, Me cansé de ti. Compositor, Víctor Alberti. Arreglo y dirección musical, Sergio Andrade. Intérprete, Gaby. El aplauso irrumpió en cuanto llegué al umbral, y comencé a bajar las escaleras, mientras iba repitiendo en mi mente, camina como una reina, derechita, y sonríe segura de ti misma, hasta que encontré mi punto de luz en el escenario y me detuve. Con la emoción de tener la mirada atenta de todos puesta sobre mí, volteé a ver a Sergio para que empezara con la introducción, y comencé a cantar. Ya estuvo bien de farsas. Tu juguete se acabó. Si hay alguien que te aguante, no soy yo. Las horas que me diste me han bastado para ver que lo que busco en ti no puede ser. Ya estuvo bien de engaños. Me cansé. Déjame en paz. Me harías un gran favor si tú te vas. Mis noches fueron tuyas, pero ahora ya no son, pues me torné en copla de otra canción. Me cansé de ti, de las migajas de tu amor, tu farsa de conquistador, del frío que encierra tu calor. Me cansé de ti, del poco amor que siempre das, y sé que como tú sabrás, habrá otro que me brinde más. Ya estuvo bien de intentos, no pretendas continuar, tus cosas no me pueden enredar, no soy la misma de antes, ni respetaré tu ley. Hoy sé que en la baraja hay más de un rey. Me cansé de ti, de las migajas de tu amor, tu farsa de conquistador, del frío que encierra tu calor. Me cansé de ti, del poco amor que siempre das, y sé que como tú sabrás, habrá otro que me brinde más. Al terminar, escuché el aplauso desgranándose como ramillete de flores sobre mi cama, y con una sonrisa de oreja a oreja me incliné para dar las gracias. Luego salí con el corazón palpitándome a 1000 por hora. Ah, y sin olvidarme de ir caminando como Greta Garbo. ¿Cómo canté? ¿Qué te pareció? Le pregunté a Mariloa. Excelente. Me dejaste toda emocionada. Hoy sentiste mucho la letra. Sergio se acercó para felicitarme. Precioso, Gaby. Cantaste maravillosamente. Eres una gran artista. ¿Ah, sí? Qué bueno que te gustó, porque tenía dedicatoria especialmente para ti, ya que eres un chantajista de primera y un mugroso sinvergüenza. Ahora sí estás contento conmigo, ¿verdad? Qué conveniente, ¿no, Sergio? Lo dejé con el abrazo en el aire, dándome la media vuelta, y me fui con Mariloa a escuchar a los demás concursantes entre telones. Al terminar, se procedió a la votación de los jurados. Era la última fase eliminatoria en la que se decidían las 10 canciones con más puntuación, y nos dispusimos a escuchar los resultados. Mi canción de desamor quedó en cuarto lugar, y no pasaba a la final.
Lastimada, dije que nos retiráramos de ahí. Estábamos por salir por la puerta trasera, cuando me detuvo la voz de Octavio Esquerra. Gaby, Gaby, te ando buscando por todos lados. Estás nominada como la mejor intérprete. Y Raúl Velasco está a punto de mencionarte por el micrófono para que te presentes en el escenario. Pero apúrate, mujer. Me tomó del brazo para conducirme al frente. Pero, ¿que no debería yo estar entre la revelación con Yuri, María del Sol y Ariana? No, Gaby, a ti te consideran más profesional. Estás en las ligas mayores y eres la única que ha logrado ser mejor intérprete en su primera intervención. Es mucho mejor que ser la revelación del festival. Tu nominación es más importante. Pasé de la depresión total a la alegría. Afortunadamente no me había cambiado de ropa todavía, y salí otra vez al escenario cuando Raúl Velasco me presentaba. Al terminar el evento, Sergio me buscaba con la mirada, y 2 veces pellizcó mi brazo para que dejara lo que estaba haciendo y nos viéramos a solas, pero yo lo evadí, ya que no quería que me lastimara, y acepté ir a cenar con Héctor Meneses, antes de dirigirnos al Broadway, en donde se daba el fin de fiesta al que todos los participantes estábamos invitados. En el Broadway, me tocó sentarme al lado de María Medina y enfrente de Meneses. En la misma mesa se encontraban la representante de artistas, Fanny Schatz, que también era adicta a la cocaína y especialista en fastidiarnos la existencia, haciéndonos escuchar los peores comentarios sobre sus artistas representados a sus espaldas, por lo que me cambié de lugar para no tener que soportarla. El espectáculo de esa noche estuvo a cargo de Sonia, la única. Fanny Schatz también habló muy mal de ella, aunque la representaba, y del cantante Manolo Muñoz, quien triunfaba en su mejor época con la canción Llamarada. A mí me gustaba mucho cómo cantaba New York, New York, y le pedí que me complaciera a través de una notita que le envié con un mesero, sin olvidar una excelente propina para este. Me anunció como toda una estrella, y me sorprendió encantadoramente al invitarme a cantar New York con él. El aplauso que siguió después de nuestro dueto me sonó a música celestial. Después, los brindis y el libre pero discreto consumo de coca entre los artistas. Se estila que las botellitas se compartan en los baños, y conforme transcurrieron las horas, sin disimulo por todo el lugar. La fiesta siguió entre felicitaciones y cumplidos hasta las primeras horas de la mañana, y yo llegué a mi casa cuando el sol rayaba en el horizonte, terriblemente cansada, pero con una sensación que me estaba gustando más de la cuenta debido a la cocaína. Me estaba enganchando en las destructivas costumbres de mis compañeros para ser considerada como de ambiente, sin darme cuenta del alto riesgo de adicción que conlleva usar estas drogas, y el peligro en el que estaba poniendo mi vida al consumirlas combinadas. A la siguiente semana fue la final de Eloti, y el primer lugar lo obtuvo Estela Núñez con la canción Vivir sin ti, de Eduardo Magallanes. También se entregaron los premios a las ternas y revelaciones. Patricia Chapoy se encargó de grabar permanentemente su odio hacia mí, utilizando su puesto de coordinadora del Festival OTI 1979, y como prueba de ello, escribió mi nombre artístico de manera incorrecta en mi diploma de reconocimiento, y lo mandó poner con Y en vez de I latina y acento en la I, aun cuando yo ya le había aclarado 2 veces cómo se escribía mi nombre. Estoy segura de que lo hizo en su vil intento de arruinarme el día, en otra de sus infantiles decisiones dominadas por el arrebato de su personalidad acomplejada, cuyas consecuencias ahora se vuelven en su contra. Y no puedo negarlo, aunque se esfuerce porque se asienta al calce en el documento mencionado, donde incluye la firma de Patricia Chapoy de Dávila, estampada de su puño y letra, al lado de las firmas de Raúl Velasco, Jesús Lucho Ferrer y Guillermo Cañedo, como se comprueba en la ilustración a este capítulo, cuyo original se encuentra en mi poder.